¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Interview, el podcast de ESPC. Yo soy Emil Segundo Perezica y con nosotros un invitado que les va a encantar verlo y escuchar hablar conmigo. Ya lo tendremos aquí en contados segundos. Mercado Emiliani. Cuando estaba en el colegio, ¿lo llamaban así o cómo le decían? Roberto, pero para joderme. Porque yo estudié en un colegio cachaco en Bogotá. ¿Cómo se llamaba ese colegio, Alonso? Claustro Moderno. Wow. Era el colegio del doctor Carlos Medellín, aquel que ardió en la de... ¿Te acuerdas que llegó, entraba el ejército, quemaron Con el M-19 en el Palacio en el Palacio de Justicia y ahí quedó el hombre? Ese señor era el dueño del Claustro Moderno y era vicerrector del externado, y él era mi profesor de latín. Él escribía los libros en español que usamos todos los colegios de Colombia. Entonces me decían Roberto porque hay una mamadera de gallo con el loro. ¿Te acuerdas? Hola, Roberto. Dame la pata, Roberto. Entonces a mí me parecía barro. Entonces abría Roberto y siempre Alonso. Alonso Mercado. Quijano. Alonso Mercado Emiliani. Emiliani, ¿por qué? De descendencia italiana, me imagino. Claro. ¿Tu mamá? Mamá fue cartagenera, que en paz descanse. Y ella era como la florecita, pues, de la familia Emiliani, ¿no? Pero sí recuerdas alguno de los familiares tuyos cercanos que era así como... Claro, mi abuelo. Hablaba italiano. Alberto, sí, Alberto. Conoció, me imagino, a Mussolini, vivió en aquella época. Claro. Y se vino para Colombia, ¿ok? Y era la migración que llega a Colombia, claro, y llega un combo grande a Cartagena. Yo recuerdo haber estado encima de la tumba de ellos, en una de las iglesias del centro. ¿Que ellos eran del equipo de Mussolini o eran de los que fregaba Mussolini? Por desgracia fueron nazis. Sí. Alonso Mercado, ¿vio? Por desgracia fueron nazis. Si se quiere, era como ese registro europeo que hubo en Colombia en ese momento. Y algunos de ellos se torcieron y venían con esa ideología bien torcida. ¿Usted qué tiene de europeo todavía? La apariencia. Bueno, la apariencia no sé, porque papá sí es cepa criolla. Mercado Villadiego, comprende, que es cepa criolla, pero de Europa la literatura, ¿vio? Quizá yo soy como de los últimos que les gustaban los clásicos. Dante era como mi guía. ¿Qué es más, Alonso? ¿Pintor? ¿Poeta? ¿Dramaturgo? ¿Actor? ¿Cantante? Ninguno de los anteriores. ¿Eres qué entonces? Si un niño que está viendo el programa hoy y que en el titular dice Alonso, artista colombiano, está interesado por saber quién eres tú. Yo nunca tuve los límites del arte. Para mí siempre fueron difusos. Así pasa, por ejemplo, con la dirección de teatro. No necesariamente tú tienes que ser vestuarista, dramaturgo, electricista, pero nadie te puede echar polvo en los ojos. ¿Sí? Tú como director tienes que
descifrar a fondo cada una de las disciplinas. Una de las que más me ha dado dificultades ha sido la música. El poeta, antes de los significados, utiliza los sonidos. Fíjate, la poesía antes de ser significado es sonido. Entonces, ahí va el músico. Pero sabes que algunas canciones muy nuestras emergen del sonido, por ejemplo, de la turruguya, de la paloma. Y en últimas no son nada importantes como la salsa. La salsa tiene una cantidad de tonterías, pero tiene una maravillosa melodía. Entonces repiten 4 tonterías y ya está la canción maravillosa. ¿Comprende? Acá en el teatro tienes que dominar la escritura, la dramaturgia, pero también tienes que dominar luces. O dominar no, pero tampoco te pueden sacar del combo, porque tú eres el que dirige al músico, al sonidista, al vestuarista, en fin, hasta el portero, que no puede dejar entrar personas después o antes de, en fin, ese es un gran problema. Bueno, y ese problema, visto desde afuera, las personas dicen, no, lo que pasa es que un director de teatro se cree que sabe de todo. Es como el físico y el filósofo. El físico cree que sabe y que su ciencia, su disciplina es el alma mater de todo, y el filósofo dice que no. Entonces, ¿cuándo se van a poner de acuerdo en decidir realmente qué en la poesía, Emil? La poesía es como lo ¿sí? Lo que está antes de. En todo el arte está la poesía y el poeta. El poeta hace cine. O sea que usted es poeta. Eso, intentando la vida completa, pero completa de verdad, para tratar de escribir una línea. Tampoco pues se trata ahora de cambiar el rumbo, ¿no? Alonso, ¿por qué o quién define, quién decide que una línea sea buena o sea mala? ¿El que la escribe o el público? Tú, que la escribes. ¿El público? Sí, el público a veces ni entiende. Sin embargo, tú no puedes darle la espalda al público, porque es el último creador. Hay fragmentos, por ejemplo, de teatro, que si el público no los percibe y recrea a partir de ellos, se disipan. Entonces, sin duda, que el público es el segundo creador. Pero, bueno, sí hay descreación en la actualidad, es decir, o de construcción del arte, porque el público le ha faltado mucho para que se erija una... O no sé si la deconstrucción, ya yo estoy asumiendo alguna posición aquí, y no es lo que pues pretendería. Pero sí, yo le preguntaba antes cuando veníamos caminando para el laboratorio, ¿de qué nos estamos perdiendo, Alonso? ¿Qué está pasando? El público no es ese público, o no es el que crea ya el que crea para el público que necesita otro tipo de creación. Eso es delicado y es complejo, porque no hay creación sin destrucción. Tú no puedes crear nada si no lo destruyes lo anterior. Entonces uno con la derecha construye y con la izquierda destruye. Cada época... Yo le hacía un poema a Siva. La diosa el dios de la destrucción. Él baila la danza de las mutaciones. Es
una criatura extraordinaria de 4 brazos y tiene abierto el tercer ojo. Entonces, avanza, Shiva avanza y retrocede al tiempo. Permanece quieto cuando baila. Fíjate, entonces, es un manejo delicadísimo. Esa deconstrucción, por ejemplo, se puede asumir también en cuanto a nuestra historia misma, a propósito de lo que se piensa sobre si el europeo, al destruir mucho de lo nuestro, construyó un nuevo hombre. Eso también tiene raíces insondables, porque en el arte, ¿qué hizo Picasso, por ejemplo? Ir a África, robarse todo y traerlo y decir que eso era suyo. Y mirar al cielo sobre una... ¿Viste? Entonces, una alberca. No podemos poner esos límites geográficos. ¿Ni históricos, Alonso? No son determinantes. Okay. Pueden ser influyentes. Por ejemplo, Basquiat, el pintor haitiano, ¿sí? Llega a Europa entre los grandes. Post-surrealismo, Warhol, Madonna, ese combo de tesos. ¿Y qué hace Basquiat? Reconsidera África. Imagínate, es haitiano. Y su religión original fue el vudú. Y su historia es un poco la de todos, pero llevada al extremo, como en Haití. Fíjate, entonces, ¿qué hace Europa? Levanta a Basquiat como lo más grande que se produce en su momento. ¿Viste? Claro. Entonces, ¿cómo de alguna manera África entra en Europa y Europa entra en África? Y, ¿viste? Todo eso se pierde y queda el creador universal. Hoy, por ejemplo, para mí es fundamental que el artista esté pendiente de lo astral, de lo molecular, porque ya nada es lo que fue. Cuando yo intento pintar algo o escribir algo, lo primero que me pregunto es una apariencia. Ya no hay consistencia. Es una versión de mis sentidos, pero esa realidad es totalmente, Alonso, móvil, es inestable, es inasible. Es ahí la gran dificultad, por ejemplo, con relación a la creación de nuestro tiempo, que pende de lo inestable, de lo inasible. O sea, ya nada es. Lo que vayamos a crear de ahora en adelante es otra versión de esa misma realidad. Alonso, ¿sí crees que estamos como que entendiendo eso en la actualidad? Porque esa es una metainterpretación que hay que estar haciendo constantemente, y el mundo nos está haciendo o está dispersándonos, el sistema mundo, para ponernos en esos importantísimos detalles. Pero tienes que estar como con un ojo dormido y el otro abierto, viejo, porque tú no puedes evadir eso. Tú no puedes evadir que la física cuántica diga, por ejemplo, sí, que nosotros somos energía y electromagnetismo. ¿Cuál es la diferencia entre el arte y la ciencia? Es lo mismo, solo que el uno ve como para arriba y el otro ve para el costado, pero no puede haber una disidencia mayor entre la ciencia y el arte, porque están tratando de iluminar el mismo misterio. Fíjate, entonces, para mí, yo pienso más en ciencia y me encanta la ciencia,
cuando voy a pintar, ¿sí? Cuando voy a hacer teatro, ¿te acuerdas? No sé, de pronto, en El gato de Schrödinger. ¿Y está el gato muerto o está vivo? O está vivo. Entonces yo tenía un gato invisible y el actor entraba con un gato invisible a escena. ¿Sí? En 5 minutos aparecía el gato, el verdadero. ¿Sí? Entonces se creaba esa ilusión de la profundidad de la naturaleza de las cosas. Te vuelvo a preguntar. ¿Hay gente que está entendiendo eso actualmente? Es un problema que tiene que ver con lo que veníamos hablando de la pedagogía y de la comunicación, viejo man. Porque tú como profe no puedes ir demasiado lejos de la capacidad de percepción de tus alumnos, pero tampoco puedes estar por debajo de ella. Y la sociedad va demasiado lento para entender Pero tú eres el chuzo que le vas dando a la sociedad, ¿sí? La necesidad imperiosa de entender algo que de por sí es complejo. ¿Nunca vamos a dejar de ser conductistas entonces? Porque voy a tener que estar estimulando para que se entienda. O yo, por el simple hecho de ser yo, puedo irme más allá de lo que está pasando y creer lo que me están que la verdad es lo que me está diciendo X, sin entender que Y, Z también tienen una posición sobre esto. ¿Qué pasa? El determinismo como límite del pensamiento es bueno. Sí, Emil, porque imagínate que hay un abismo al final de la calle. Tú no puedes transgredirlo, sí, pero puedes hacer un salto mortal y caer al otro lado de la orilla, ¿sí? Entonces, de hecho, hay una disidencia entre la realidad y la ficción, la conciencia. Pero no, en el fondo no la hay. Pero tú no puedes evitar, te repito, cuando yo pongo la mano en la pared, pienso que eso es duro, pero es mentira. Sí, cuando yo veo esa columna ahí, pienso, si me le tiro fuerte, me arranca un ojo. Es verdad. Ese es el límite de la realidad. Pero eso no es real. ¿Comprende, viejo? Claro. Alonso, ¿tú crees que se necesitan más conversaciones como estas? Ya el hombre no está haciendo este tipo en el escenario que estamos, probablemente nos están viendo. ¿Y esos locos de qué están hablando? No, esa no me gusta a mí. Esa no me gusta porque si algo hay genial es el niño. Háblale a un niño así para que vea. Que no le disgusta y te sale con un conejo verde y con el otro rojo. Que no han perdido la capacidad de asombro. Seguro, seguro. Ya el viejo no da la pata, el loro viejo, sí. Pero sin embargo, si para eso estamos de alguna manera nosotros los artistas, para evidenciar lo invisible. Sí, porque o si no, ¿cuál sería entonces el sentido del arte? ¿El gozo? ¿La fiesta? ¿El cha-cha-cha? No, hay algo más allá. Sin descontar, de hecho, el placer que el arte produce. O felicidad. Es una palabrita también muy difícil. Yo la cambiaría, porque la felicidad es tan inestable, tan incomprensible, ¿sí? Tan momentánea, ¿comprende? Probablemente no es. ¿O sí es? Como el sí amanecer. Existe. Por ejemplo, el momento poético del día es el amanecer. Pero tú no sabes en qué momento es el amanecer. Porque es casi inacible. Es 1 segundo, 2 segundos.
10 segundos, media hora. ¿Comprende? Borges hablaba de eso. ¿Dónde está tu Aleph? Ay, ahora que dices que hablas de Borges, ¿dónde está el Aleph de todo el mundo? ¿Cuándo lo encuentra uno, Alonso? O eso es también esa está en el límite ese de ciencia, realidad, ficción y religión y fe. No, es totalmente posible y totalmente sí es posible. Fáctico, claro. Pero ¿viste cómo nos estamos destrozando a pesar de que cada uno tenga la posibilidad de encontrar su Aleph? Sí. Alonso, está bien que estemos hablándole así a la gente. Total. Y el que no pueda entender que se salga. Que te tienen que cambiar de canal. Seguro. Cambia de canal. Sí. Y por el contrario, pienso que si no somos eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo algo que es obvio, que ya se ha dicho. No. El Aleph está en el corazón, negro. ¿Será ese Dios? Para algunos. Claro, y para Borges también lo era. Era el punto de los puntos, donde estaba todo incluido. ¿Sí? El espacio, el tiempo, la memoria, por ejemplo, las calles de Buenos Aires, el bastón de Borges, el ojo mocho de Borges, todo estaba allí contenido. Ese es un poco como la versión panteísta del todo en la nada. ¿Viste? Entonces, eso es necesario. Yo recuerdo haber presentado en alguna exposición un pequeño baúl de madera y allá adentro estaba el Aleph. Entonces la gente llegaba, abría el baúl, ahí no hay nada. Fíjate, entonces yo decía, no, es que lo tienes que ver tú, yo lo veo, tú eres el que tiene que verlo, ¿comprendes? Y si no lo ve, no es culpa mía. Así es. Alonso, definitivamente estos son niveles de epogé o de puyé. Tiene uno que salirse a veces de uno mismo para ver las cosas de una manera, para ver el caleidoscopio, o sea, para embolatarse más uno. Pero bueno, Alonso, tú hablabas ahora ratico del artista haitiano. Nosotros tenemos un personaje en Colombia que es muy admirado. Yo me fui a unas bibliotecas y a visité virtualmente, obviamente me lo permite, y encontré al lado de una cantidad de autores, sociólogos, antropólogos, Edgar Morin, Russell, una cantidad, al cartagenero que nació en Lorica, Manuel Zapata Olivella. Sí. Yo lo vi allá en esos niveles, con una cantidad de literatos, de escritura científica, sociológica, y nosotros hemos tenido también incursiones académicas fuertes a nivel internacional. En Brasil es un rey, Manuel Zapata Olivella. Una vez tú y yo hablamos y tú me dijiste, aquí hay un hombre importante. Y tú me lo señalaste, es aquel de Lorica. Eso me lo dijeron en un sueño, negro. Había una fiesta de escritores fallecidos y a mí me invitaron. Y estaba Borges, estaba Cortázar, estaba todo el cuento. Uno que a mí siempre me ha tramado mucho, que es el conde de Lautréamont, que era uruguayo y que creció en Francia con los surrealistas. Entre nosotros es poco conocido, pero es inmenso. Él escribió Los cantos de Maldoror. Bueno, ahí estaba ese man. En esa fiesta estaba mi papá difunto, que también era una persona muy inclinada por el Quijote. Papá se sabía de memoria fragmentos del Quijote. Impresionante. Fíjate, entonces
aparece Cortázar. Okay. Aparece Cortázar y se acerca a nosotros y me dice mi papá, oye, ahí viene el gigante. Yo esperaba que él me estaba diciendo el gigante de la literatura. Y no, era que Cortázar crecía siempre. Era un gigante, pero de estatura, no solo de literatura. Y mi papá, cagado de la risa, porque yo no entendía lo que él quería decir, ¿me comprende? Ahí viene el gigante, se acercó Cortázar y nos saludó bien. Así como a 2 o 3 personas de nosotros estaba Manuel Zapata Olivella. Estaba viendo béisbol, como en una pantalla de televisor. Estaba interesado en la vaina. ¿Tú crees que él ha sido infravalorado aquí en Colombia? ¿No lo leíste mucho? No. No. Porque no es He leído algo de él, pero ese, como todos los negros, yo no sé si... Yo siempre he tenido un problema con eso. Que para mí, eso del negro es eso del indio. ¿Tú crees en el hombre como en general? El hombre es hombre, ¿no? Somos rojos, digo yo. Ábrete un poco la piel y somos rojos. Pero entonces, esa mitología del negro, víctima, eterno, uno la ve, por ejemplo, supongamos que no es él el que ha querido hacer esa lectura cuando escribe, sino que los que lo han leído creen que él habla... Puede ser. Del negro, y vamos a ver que las historias están alrededor de las injusticias, independientemente de que sea el negro, que sea el blanco. Él sabe que hay un escenario del Dejo y el Mar, en una lucha que yo a veces veo en Zapata Olivella, por allá, yo creo que es en la calle, en Tierra Mojada, parece que es. Ajá. Que hay una lucha entre un caimán y un hombre a la orilla de una de las tierras esas baldías que está a la orilla del río. Y entonces yo creería más que es también un asunto del que está haciendo la reflexión, que quiere, si no hubiéramos visto a Nelson Ned nunca, si no solamente escuchado su voz, nadie se hubiera pegado la sorpresa, principalmente en las mujeres, de que no era estéticamente, ¿cierto? Sí. Yo creo que es la mediatización o la meditación también que hacen... Una interpretación muy cerrada de su obra. Pero sí, si uno se pone, si uno se decoloniza también, si uno también se libera de esos estereotipos, de esas estereotipaciones, uno ve otro asunto. Por eso digo yo que lo tienen allá en un escenario al lado de los grandes. Negro. Eso también me parece barro. Porque mi abuela, de parte de los Emiliani, era azul de lo negra. Y vivía en San Antero, en donde el único blanco era yo. Sí, negro. Entonces, todos esos son estereotipos que inestables también en un momento dado. ¿Te acuerdas el cuento de Cuando Alonso me dice, ¿te acuerdas? Me da un miedo, porque a veces no me acuerdo. Ay, caramba. Acuérdate, escribir mi patio, mi barrio, mi pueblo es universalizar. Borges pensaba lo contrario. Lo primero lo dijo Mark Twain. Borges pensaba, mentira, entre más lejos estoy allá en la quinta dimensión, mejor literatura produzco. Entonces tampoco es un límite, ya no es un límite. Entonces yo no tengo que escribir en mi barrio, necesariamente no. Claro que si yo quiero escribir sobre Boca Chico, válido. Pero a mí me gustaría, yo me voy por ese lado, quizá con Borges. A mí me gustaría escribir sobre animales imposibles. ¿Surrealismo? No es surrealismo. Es fantástica. La literatura fantasmal, fantástica. Fantasmagorías. Fantasmagoría, maravilloso la fantasmagoría. Alonso, ¿qué
tú eres cereteano, te sientes cartagenero, te sientes que te sientes universal. Yo no tengo eso de que yo soy cereteano. Nunca he sido cereteano. No me gusta nada. En Bogotá me decían, siempre me decían el cachaco. En Barranquilla me decían el cachaco. ¿Por qué? Porque me gusta la música clásica. No me gusta el bololó. No. Cuando todo el mundo estaba en el festival, yo estaba en mi cuarto leyendo. Entonces, eso me lo dijo una señora que vivía en la calle. Era como una loca que vivía al frente de la casa, en la calle ahí. Entonces, una vez yo estaba enfermo y vino esa señora y me dio una pócima para que eso se me pasara. Y yo dije, esta vieja me va a envenenar. ¿Quién sabe qué locura es esta? Pero la tomé y me la tomé. Ella me decía el cachaco. Yo le pregunto, oye, ¿tú qué me dices el cachaco? Pero es que yo viví 17 años en Bogotá, ¿no? Y viniste más blanco. Y vine más blanco y me gusta el rock, comprende, no me gusta el porro, no me gusta el vallenato, tampoco, pues que voy a salir cantando vallenato, no. Me gusta Schubert, me gusta Tchaikovsky, no sé, comprende, o sea, ninguno de esos estereotipos me pega a mí. Yo soy como la negación de los estereotipos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué eres? ¿Qué eres? Esa pregunta me la hicieron en el sueño. Resulta que yo sueño en Cartagena con Dalí, que Dalí llega a Cartagena. Y estamos hablando, había personas hablando, y habían unas pinturas maravillosas. Y de pronto Dalí se me acerca y me pregunta eso que tú acabas de preguntar. ¿Qué eres tú entonces? Yo soy una línea, le dije yo. Sí, negro. Kepler. Sí. Yo soy una línea. Por eso pienso yo que tenemos que estar como siempre al borde del abismo. No podemos como acariciarnos mucho con la realidad. Fíjate el tiempo. ¿Qué momento es el tiempo? Ya pasó. Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la sustancia mentira? ¿Sí? Si el presente es este y el pasado también, porque ya pasó. ¿Dónde está la sustancia del tiempo? Así nosotros los artistas tenemos que estar como brincando en un solo pie ya, negro. Brincando en un solo pie porque así es la realidad, es así. Alonso, yo duré mucho tiempo tratando de hacer que tú vinieras acá. ¿Por qué ya no te gusta? No te gusta salir. ¿O sí? No, negro, ya no me gusta salir, es real. Yo tengo una pata mocha y no a mi gente no le gusta que yo diga así. Comprende, entonces yo antes era un gran caminador, pero resulta, nosotros íbamos con frecuencia a la Piedra de las Pinturas, negro. Caminábamos alrededor de 10 horas. Pero últimamente he bajado muchísimo la locomoción. Entonces, yo sí sabía que podía llegar contigo a hablar de arte como siempre hemos hecho, pero es solamente una cuestión por cosas físicas, ¿no? Sí, porque no, y así con todo, ya yo no salgo del patio. El patio de los tufungos se ha vuelto como mental. Mi vida últimamente se ha desmaterializado
sí, negro, y se ha vuelto más mental. Entonces mis meditaciones me llevan a donde haya que ir. Alonso, hay arte, bueno, la palabra, en esencia, hay arte en el siglo XXI. Claro. Y lo otro que vemos, que se comercializa, que también es arte. O es como los colores. El arte es como un color que es tan puro y puede en una gama de colores ser menos puro. Fíjate, eso del arte de nuestro tiempo, algo veníamos tocando esta mañana con relación a los cuentos de las 1001 noches. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, cuando uno lee esos cuentos de las 1001 noches, se da cuenta que son primitivos. Sí, negro, que a nivel de producción literaria son elementales. Tanto arte hay en este momento, ¿sí? Que comparar, por ejemplo, a Joyce, Uh-huh. ¿sí? Comparar o sea, ahora hay más para escoger. no solo para escoger, sino muchísimo mayor evolución en la forma, en el contenido, en la misma creación. Por ejemplo, no es nuevo, pero tampoco es antiguo el soliloquio de Beckett, el monólogo interior. Todo eso es, si se quiere, nuevo. ¿Sí? Antes, de hecho, como todo, ¿no? Como todo, la evolución ha sido tenaz. Por ejemplo, leer a Beckett, ya te das cuenta que estamos como su obra dice, al borde de algo que va a cambiar. Hemos llegado al extremo. Pero bueno, sí, bueno, es bueno. Pero ahí hay también como una disonancia. Si vemos, por ejemplo, a mí, yo soy fans de lo precolombino. Y cuando se exhiben las pinturas de Lascaux, que Picasso dijo que era como el Louvre. Uh-huh. Acá. Y o sea que antes de que viniera la supuesta hispanidad, nosotros teníamos unos colosales sentimientos artísticos, ¿cierto? Claro. Una lúdica impresionante. Tenacísimo. La poesía de los niños náhuatl, de la literatura náhuatl. Nosotros mismos acá, entendiendo y reconfigurando una mitología que nos hacía bondadosos. Cuando llegan estos tipos y dicen, estos personajes son fáciles, pueden llegar a ser fáciles de cristianizar, porque son demasiado buenos. Y yo creo que en la bondad, Alonso, está el respeto y el arte. El respeto. Sin bondad no hay respeto, no hay arte. La bondad es como la máxima aspiración espiritual. Es la muestra de lo espiritual digamos, en el piso. Alonso, lo que... Pero toquemos toquemos ese punto, por ejemplo, como un toro, como un alce, ¿sí?, del Paleolítico pudo haber alcanzado no la perfección, pero cerca. Y hoy, por ejemplo, Picasso, con su cuadro famoso del toro, uh-huh. ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Cómo es que se llama? Se me pasa. Los nombres no bueno, me van. Resulta que ese fragmento, lo grande era que el man
para hacer una figura hacía 20 bocetos, 30 bocetos. Eso me parece tenacísimo. Eso sí es un estudio. Borges decía que él repetía un cuento 20 veces. ¿Viste? ¿Alguna vez te escuché decir también de la minuciosidad, de la delicadeza, del compromiso de Raúl Gómez Attin, alguien con el que tú compartiste mucho? Sí. Que él no, esto no sirve, y tú lo leías y no, ¿cómo vas a votar eso? ¿Cierto? ¿Ocurrió? Lo recuerdo perfectamente. ¿Ocurrió? Sí me lo contaste. Sí, total. Cuando tú eras mi total. maestra allá en teatro, yo definitivamente, obviamente, yo venía yo venía del campo de Rousseau, venía de la granja de Rousseau, ¿cómo que se llama? De Saúl, algo así. Venía de monte. Y te conozco a ti. Chévere, me parece. Y comienzas a decirnos eso. Claro. Que hasta después, 20 años después, que yo vengo a asimilar. Entonces, sí pasa eso con Raúl Gómez Attin. Total. Además, Raúl era también algo sui generis, porque Raúl tenía un conocimiento de los clásicos que yo no lo he encontrado en ninguna otra persona. Manejaba los clásicos al punto de verter hacia nuestro vaso, hacia nuestra sopa, los clásicos. Entonces, están vivos, ¿comprende? Porque uno siempre pensó que el clásico griego ya había pasado en la historia. Mentira. Así como Nietzsche resucitó a los griegos para la Inglaterra contemporánea, siglo XIX, siglo XX, uh-huh. Raúl resucitó a los griegos para nosotros hoy. Fíjate cómo, en ese sentido, el elemento poético está vivo, ¿sí? Y pueden pasar siglos. El símbolo, que es una de las condiciones del poeta, interpretar, penetrar el símbolo ya críptico, ya pasó, ¿comprende? Es totalmente idioma muerto, forma muerta, pero Raúl, lo mismo que Nietzsche en su momento, resucitó en los hijos del tiempo la historia, viejo man, no solo la griega, como en el caso de Antínoo, sino también como la china, en el caso de Lipo. Resucita el tiempo y la palabra y nos la muestra hoy vivita y coleando. O sea, ese poema está vivo. Y ese poema, por ejemplo, se refiere a los egipcios, ¿te acuerdas? Claro. Mira, y eso es un milagro. Pero entonces, ¿sí entendimos a Raúl Gómez Attin, o nosotros realmente? Porque, como nos pasa siempre, los registros, hace poquito, la antología de la poesía latinoamericana, uh-huh. Raúl Gómez Attin ahí, entre los grandes. Sí. Pero nosotros, que lo vimos, bueno, yo no lo pude ver. Yo estuve en su entierro. No se ha editado. Imagínate cómo estaremos nosotros de lejos de eso, que no hemos editado la primera obra de Raúl. Lo último que hizo... Se han publicado cosas, pero no se han editado, que para mí debió ser lo primero que tuvo que hacer la universidad, porque Raúl fue profesor de teatro de la universidad. Fíjate, o sea, es una ignorancia crasa. Ni siquiera es una referencia emocional, porque Raúl era lo que fuera, ¿comprende? No, simplemente se ignora. La última edición de Raúl vino de la Universidad de Wisconsin, viejo man. 2 muchachas allá en educación, en la Facultad de Educación, vienen, toman, creo que fue el tríptico seretiano o Los Hijos del Tiempo. Lo editan allá. Ahí en Los Hijos del Tiempo es que está Silas Flores, el Ejército de Ángeles, ahí es. Los Ángeles, ay, se me olvidó. Bueno, la memoria me falla ahí. Ya, si las nubes no anticipan las nubes en sus formas la historia de los hombres. Eso es griego.
Sí, como hierba fui, no me fumaron, recuerdo yo. Él lo traía en la mano, el original, y nos encontramos cerca de mi casa en Cereté y me dijo, estoy buscando un lector. Y yo le dije, lo encontraste. Y me entregó los originales de Los Hijos del... de Como hierba fui y no me fumaron. A mí me pareció... Como hierba fui y no me fumaron. Estaba haciendo una predicción total, de lo que hoy es su vida. Total. Cuando estuvo no lo... Nadie se interesaba. Así mismo. Y sin embargo, hoy, viejo Emil, es otro cuento, es otro nivel. Mira. Tienen que morir, tienen que morirse para que los vean. La Universidad de Antioquia. Con Raúl. A mí me parecía, eso daba ganas de llorar, hermano. Porque no solo por el hecho de percibir lo que el hombre está diciendo, sino porque nos dábamos cuenta la inmensa evolución que había pasado para ellos, no para nosotros. Terrible. Por ejemplo, tú llegas aquí en Colombia, en Cereté, diría yo, en Montería, no sé, parecen lugares de sueño, en donde el pasado no ha permitido que el futuro transgreda al presente. Alguna vez fui yo al lugar donde venden miel. ¿Cómo es que se llama ese punto, negro? Aquí hay varios, pero será por acá, por la vía de Planeta. No, la vía de Planeta Rica no es. Donde venden panela, ¿te acuerdas? Ah, eso es las panelas de Colomboy. Colomboy. Yo iba con qué felicidad para Colomboy ya, porque me parecía una vaina extraordinaria. Y cuando llego a Colomboy, me pasa algo raro. Como si algo dentro de mí se hubiera, no roto, pero se hubiera dislocado con el tiempo. Y me dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué te pasa? No vinimos a comprar las panelas, pues. Y yo, espérate un rato, que algo me está pasando con relación al tiempo. La percepción del tiempo que yo tuve en Colomboy fue como de 1, 2 o 3 siglos antes. Totalmente. Sí, todavía pasa en muchos lugares. Seguro, pero era algo físico, no era el cuentico, sí, de que allá no llega, mejor dicho, ni carro llega allá. No. Era algo que yo sentía como si en mi corazón hubiera acaecido algo raro con el tiempo. Otra cosa muy parecida, que es el tiempo de los sueños. Eso me pasa en el sueño también. La percepción del tiempo es diferente. Entonces, esa fue la percepción que yo tuve en la Universidad de Antioquia cuando toda la juventud celebraba a Raúl. Yo decía, lo entendieron, no joda, nosotros no lo hemos podido entender. Y aquí es una moda, de pronto una moda y pasa. Ya lo dijo él en su obra, la hierba no fumada. Entonces, bueno. Y la hierba que no, imagínate. Nosotros que vivíamos en una taraba así original. Entonces era una vaina muy cierta, ¿sabes, Gomeco? Alonso, Alonso, hay un Alonso que yo le preguntaba a Alonso, no sé, en estos antes de llegar acá, ¿qué está haciendo Alonso ahora? Alonso, todavía hay Alonso para despertar el interés de generación. Mira, tú le despertaste el interés por la espiritualidad, por la filosofía, la ciencia, la locura y la razón en una cantidad de personas. Yo me meto entre ese combo de yo me considero un científico. ¿Qué hay de Alonso ahora para posteridad? Novela. Hace 15, 20 años estoy encima de la novela. ¿Por qué? Porque el teatro se disipa
Entonces, si una puerta se cierra, hay que abrir otras, ¿comprende? Y la puerta del teatro se nos cerró con todo este alud de polvo y de cementerio que nos cayó encima. Pero entonces yo decía, bueno, yo puedo continuar solo en la novela. Y ha sido un éxito. ¿Comprende? Tengo 3 novelas escritas. Los Tufungos, claro, que ya venía trabajando sobre ellos. Luego llegó otra que se llama Agua Salada, que es un poco como la historia mía. Es mi historia, es mis relaciones, en fin, la parte cultural, los hijos del tiempo, en donde se resume la historia. Acá yo resumo la historia en Agua Salada. Y aparece otra que en este momento estoy dándole. Por eso también mi separación, mi silencio, porque la literatura, eso le decía yo a una persona cercana, es algo tan delicado, viejo man, tan riguroso, que cualquier persona pues que no puede ser disruptiva, bueno, o considerar que la literatura es un poco, como te digo, un buen periodismo. Ya. ¿Comprende? O sea, hay alguien que yo veo mucho en YouTube y habla del amparte. Ampa arte. Ya. Que hay artistas que no son artistas, sino que son ampones. Ampones. Y la literatura colombiana. Y que han transgredido. Tan así es la situación que sí, hay periodistas considerados literatos. Seguro. Cuando son dos cosas absolutamente periodismo, literatura, literatura. ¿Tú dirías eso? ¿Tú dirías eso? Sí, claro. Otra cosa que me agradaría escuchar de ti. El profesor de literatura de las universidades, de los colegios, decide hacer literatura y se acepta como literato porque está en la universidad. Si es bueno, si es literato o es profesor. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, ya con el hecho de ser profesor es un heroísmo. Digo yo. O sea que está, vamos a suponer que estamos en un mentefacto, entonces la categoría superior es ser profesor y después viene el literato. Al revés. Bueno, entonces sí me está. Al revés. Te vuelvo a preguntar. Claro. El profesor de literatura de la universidad, el profesor que es de literatura, si tiene ¿puede ser un buen literato? ¿O solo técnicamente puede enseñarte a escribir, pero no tiene? Pero no tiene el Dasein de la poesía. No tiene la locura. El Dasein de la poesía. Oye, estoy tocando a Heidegger y todo. ¡Wow! ¡Wow! Seguro. O sea, y no solo eso, sino ese es otro camino. ¿Sí? Me parece magnífico enseñar a los demás algo. Pero crear algo es otra cosa. Es otra versión de esa misma realidad. Hay unos buenos profesores que han descubierto buenos poetas. Sí. Pero no todos. Pero no todo profesor es un poeta. Y la gran mayoría de los ¿No todo profesor es un poeta? No, de ninguna manera. Bueno. Digamos que alguien me preguntó hace poco ¿qué es poeta para ti? Yo decía, eso no lo define uno. Tú eres llamado. Si no eres llamado, ¿comprendes? ¿A quiénes actualmente de Colombia, de nuestra región, lee Alonso? Bueno, no te voy a comprometer si no quieres decir nada. Hay algunos escritores nacionales los cuales yo reverencio. Por ejemplo, este viejo presidente de Colombia, el que según Menéndez y Pelayo tradujo a Virgilio. El mejor traductor de Virgilio es un colombiano y era el señor aquel, ese era cachaco, era de Bogotá, pero trabajó con el poeta de Cartagena que hizo el himno. Rafael Núñez. Rafael y el otro, Caro. Ok, Caro. Caro. El señor Caro para mí
qué Borges ni qué carajo, ¿sabes? Ese señor es de una maravilla, entre otras cosas, porque al traducir el verso de Virgilio, que es de lo más grande que a mí me gusta inmensamente, como Homero, como Valmiki, como cualquiera de los grandes, este señor Caro traduce no literalmente, sino que crea un poema a partir de un poema, mejor dicho. Y ese señor no lo conoce mucha gente. Tú me lo acabas de enseñar y ahora me vas a poner a estudiarlo, porque eso es lo que me agrada de siempre de tus conversaciones. Tengo esas... cuando conversamos siempre hay un producto y me queda como debo leer a Caro, que yo pues obviamente yo ya estaba pensando yo que era Belisario Betancourt, porque Belisario hizo algo de poesía, creo yo. Una vez, ¿te acuerdas? En La Palabra tiene, en Bogotá, en Cartagena, llegó toda la plana política con ellos, Mikkelsen. También. Y estaba ese que acabas de nombrar, el presidente conservador. Y estaba Álvaro Mutis, celebrando a Raúl. La poesía tiene la palabra. Eran amantes. Esa es una... Borges, criado en Suiza. Imagínate. Tremendo privilegio. Cortázar, García Márquez, todas estas personas cosmopolitas y tienen una ventaja por encima de uno. ¿Te acuerdas que yo te decía? Total. A mí la abuela sí, de Borges le enseñó francés, inglés, italiano. A los 4... En cambio, uno de vaina habla el español. Yo casi que me quedo mudo si continúo. Sí, seguro, allá donde vivía. Y a mí me da vergüenza. No, como decía Borges, aprendí el latín para leer a Dante en el original de versos. Porque cuando uno lee hoy a Dante, ya no es en versos. Ya no es en versos. Ya es prosa. Entonces yo decía... ¿Tú le dirías a qué poeta que te acompañe, a Virgilio también, como Dante le dijo a Virgilio? Imagínate, negro. ¿A quién le diría yo? A Raúl, negro. A Raúl. Raúl sería tu Virgilio. Sí, Raúl sería mi Virgilio. A mí Raúl me enseñó como el viento. Y tú serías mi Virgilio. Fíjate, Raúl me regaló un libro de los clásicos griegos. Eurípides, Sófocles, Aristófanes. Me regaló ese libro, que era un libro como una Biblia. Y tenía una pasta verde. Roja. Tú llevabas unos que tenían pasta verde, pasta roja ya cuando sí, te conocí. Esos eran los clásicos de la Jackson. Ok. Que yo digo que si no leemos eso a profundidad, estamos en el aire. Alonso, uno se quedaría contigo hablando todo el tiempo. Creería yo que el ejercicio tendríamos que hacerlo consuetudinariamente, porque hay gente que sí quiere hablar de lo que estamos hablando nosotros. Total, Alonso. negro, total. Yo de repente tengo miedo. Eso está relacionado con lo que yo te dije cuando estuvimos escuchando a Raúl en la Universidad de Córdoba hoy. Y yo lo corroboro a través de el Face, porque yo subo de vez en cuando poemas al Face. Y de una hay gente, pero así, muchachos que yo nunca he visto que les gusta la vaina. O sea, ha habido un tránsito espiritual. Tenemos que hacer entonces tenemos que hacer este ejercicio, Alonso. Sal del rincón, porque yo sé que si ponemos un podcast de esto mensualmente, mañana pasado, tanto también te va a servir a ti como a mí. Total. Y tenemos que hacer el cine. Ese cine que siempre se nos ha negado. Lo tenemos que hacer. Por ese mismo fenómeno de que los equipos para hacer cine son caros. Y se supone que es el equipo el que hace el cine. No es el equipo el que hace, es el poeta. Por eso, pero si ahora mismo, por ejemplo, tú llevas a un festival
algo hecho con las uñas no te lo aceptan, porque no viene con el formato XY, Claro, el 4K, el 8K, pero de todas maneras, cine, y yo soy, te estaba diciendo que soy seguidor de una serie de aplicaciones en streamer que muestran cine que no es el comercial, que te enseña tantas cosas y que se hace con lo elemental. Sí. Porque el cine comienza con el mito de la caverna. Pues sí, hermano. Ahí hay una reflexión que hasta mismo, creo que Borges y otros hacen una reflexión a partir del mito de la caverna con el cine, que eso de alguna manera se comienza con las letras. Sí. Y con condiciones totalmente primarias. Yo recuerdo, por ejemplo, el neorrealismo italiano, ¿te acuerdas? Lo hacían en una bicicleta. El man iba montado en la bicicleta, ¿sí? Y llevaba la cámara, una camarita vieja y así iban tratando cuando señalaban eso en los... Es que mira, entonces, que no es como dices tú, los premios o el cine premiado, que no, obviamente, y el mejor no es obviamente el de Hollywood, porque la gente busca Cannes, busca otros lugares para validar si realmente es considerado, porque todos saben que Hollywood mucho tiene que ver el merchandising. Claro. Hasta lo rebasa, lo reemplaza, que me parece también... Sí. Sí, de que sí, es millonaria la película, pero sigamos haciendo cine, señor esposo de Dulcinea. Sigamos siendo Quijotes del cine. Pues sigamos siendo Quijotes y soñadores, ¿no? Seguro. Y escribir bien, que para mí es como el primer paso. Alonso, pero lo que pasa es que, por ejemplo, escribir bien... Y ahora... pero bien el cine. Y ahora con las inteligencias artificiales que tú le dices, escríbame esto y te lo puede probablemente hacer como tú lo quieras, pero ya no le va a salir a la gente, a la humanidad propiamente. Yo creo que la última inteligencia artificial que yo conozco soy yo. Mentira. Sabes que yo tampoco tengo así esa esperanza desmedida en eso. No. Eso va a seguir. Uno lo tiene que aceptar y tales y pascuales, pero la creación es espiritual. La creación viene de arriba. No está aquí abajo. Ilumina lo de abajo, pero baja, no sube. Alonso, sí, bueno, ya como para terminar, definitivamente sí nos comprometemos. Así me toca ya buscarte. Chévere. Yo sé que la gente va a querer. Hacemos eso. Un podcast para que hablemos y que nos digan, Emil, en la interview, ¿por qué no dices con Alonso que hablemos de esto? Obviamente me va a tocar nuevamente y lo voy a hacer con mucho agrado. Releer, reconfigurar, porque sentarse a hablar con Alonso Mercado es hacer una sustentación doctoral en filosofía, en literatura. Le toca a uno estudiar. Seguro, hijo Emil, es necesario, porque si no sería también un poco como repetir lo que se escucha, ¿no? Y no exactamente. Por muy elemental que sea nuestro pensamiento, es lo que hay. Okay. ¿Comprende? O sea, sí, chévere, repetir los libros, bien, pero por muy elemental que sea tu poema, es el poema, es el fruto de nuestro tiempo, de nuestra región, de nuestro pensamiento. Yo le doy mucha importancia, aunque no sea, pues, comprende, claro, el poema de Virgilio. Alonso, de verdad, gracias por estar aquí en nuestro podcast La Interview. Y este es mi poema. Claro. Esto siempre me gustó, tú sabes, ¿verdad? Sí. Y aquí estoy en mi laboratorio, agradecerte porque hayas venido y ojalá, no sé, cada mes hagamos este ejercicio, porque yo sé que hay mucha gente que quiere
que te quiere mucho en el patio, pero también tienes que mostrar en el mundo entero. Al mundo entero. Seguro. Nuevamente, gracias por estar a acá. A ti por invitarme y por este es como el principio. Lo que viene es mejor. Seguro. Gracias, Alonso. Bien. Y a ustedes gracias también por estar con nosotros. Recuerden, yo soy Emil Segundo Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.